Hola, ¿cómo estáis? En este vídeo de hoy quiero hablar sobre el maestro Eckhart, uno de los personajes que a mi modo de ver es más relevante, ha sido más relevante dentro del pensamiento del cristianismo, de la trayectoria del cristianismo y que tiene resonancias hasta el día de hoy. Probablemente no conozcáis a esta figura, probablemente os pase por alto, o si lo conocéis pues puede ser a través de citas, ¿no?, de ciertos psicólogos o ciertas corrientes, digamos, heterodoxas, heréticas incluso, ¿no?, dentro del pensamiento cristiano. Decir también que Eric Fromm escribió un libro que se llama Del tener al ser, un libro que os recomiendo muchísimo, en el que expone, digamos, esta concepción del tener al ser en base al maestro Eckhart, que lo cita muchísimo y es un estudio, digamos así, en profundidad. Espero poder hacer un directo el próximo curso sobre el maestro Eckhart y su pensamiento, ya que no solo me parece de una actualidad apabullante, sino también por el hecho de que nos trae unas ideas que dan un vuelco, digamos, a la trayectoria de Occidente, a la trayectoria del pensamiento, digamos, oficialista de Occidente, y que por lo tanto nos lleva un paso más allá o unos cuantos pasos más allá, siguiendo, digamos, toda una corriente que incluso pues teje o enlaza puentes con Oriente, en concreto con el Zen, con la corriente Zen de Japón, y que por lo tanto, como decía, pues esto se pone de manifiesto la importancia de su pensamiento. Citaré varias citas del libro que tengo en la mano, que es una edición de Amador Vega, uno de mis maestros y uno de los pensadores más lúcidos que actualmente hay en Cataluña y en España, y diría que en ámbito internacional también. Bueno, que esta edición pues es una edición de la que también os haré una breve reseña del libro. Este libro lo leí, pues bueno, cuando conocí al maestro Eckhart yo era adolescente, no me acuerdo exactamente si a los 19 o a los 20, me acuerdo que ya me impactó su pensamiento, y leí poco después este libro que me parece una joya, pues esto del pensamiento, una joya de ¿cómo decirlo? Bueno, de lo que expone el maestro Eckhart, que es, digamos, toda la corriente de la teología apofática. La teología apofática, para quien no conozca, es la teología de la negación de Dios. La teología de la negación de Dios, que se entronca con la corriente ortodoxa dentro del cristianismo, y se entronca a la vez con San Pablo. Con San Pablo cuando ahora me sale en el anfiteatro griego, cuando llega, digamos, a hacer, no sé, el anfiteatro, bueno, en el Ágora, o, bueno, no recuerdo ahora exactamente el lugar específico al que San Pablo se dirige a los griegos y les habla del Dios desconocido, el Dios que no conocen, ya que los griegos, como bien sabemos, pues tenían, digamos, una cantidad de distintos dioses que hacían distintas funciones y desarrollaban, digamos, todo una, pues esto, una característica dentro de la psique humana, es ejemplificada a través de estos dioses. Pues bien, San Pablo, cuando llega y expone pues este pensamiento, el pensamiento digamos apofático, con el que se empieza toda esta corriente, pensemos también en los padres de la Iglesia, los padres del desierto, con las metáforas que utilizan, digamos, toda la imaginería que se pone en marcha a partir de, pues esto, ¿no? No tanto de la presencia de Dios en la vida, sino a través de la ausencia, o sea, a través, digamos, de esta carencia, que no es una carencia negativa en cuanto a valor, negativo en cuanto a valor, sino que es una ausencia que nos llena, o sea, que es, digamos, haciendo un disímil, para decirlo así,
entre el positivismo más apologético, que lo que pretende es pues, dar voz o ejemplificar pues, que Dios está presente en nuestra vida constantemente, sino, y de alguna forma es como que en esta corriente, ¿no? En el positivismo, pues es como que si Dios está presente en todo momento, pues la pregunta obvia es pues ¿por qué existe el mal, por ejemplo, ¿no? En cambio, la teología apofática, la teología negativa, y en este caso no es una valoración de bueno o malo, sino simplemente pues esto, a través de la ausencia se llega a la experiencia de Dios, se llega a la experiencia mística de Dios desde la carencia y por lo tanto desde la disponibilidad del ser humano. Y esto es importante para lo que ahora expondré. Y bueno, he seleccionado pues nada, un breve fragmento. El maestro Eckhart era un monje, era dominico, si no recuerdo mal, y fue un hereje, de hecho, se lo acusó una vez muerto el Papa Juan XXII. Desde Aviñón, en Francia, lo acusó como un hereje, ya que sus escritos, bueno, ahora os leeré también lo que dice, ¿no?, respecto al maestro Eckhart, que me parece también interesante, pues ya que sus escritos era como que instaban a la gente, instaban al vulgo a pensar y a pensar por sí mismos, a ir más allá, digamos, de la apologética propiamente. Y esto, aunque hoy nos puede parecer algo vano, nos puede parecer algo insípido incluso, o sea, hablar del maestro Eckhart, pero si el maestro Eckhart está pasado de moda. Pues para quien piense así, lo primero que le diría es que es un error pensar así respecto a alguien que no solo pensó las cosas y las reflexionó hasta sus últimas consecuencias, sino que propuso una mirada revolucionaria, una mirada fuera del tiempo y fuera del espacio, o sea, del espacio-tiempo, ¿no?, en el que nos enmarcamos en la Tierra, y que fue capaz de llevar, digamos, la atención, llevar a la persona hacia un punto de, pues esto, de reflexión propia, de responsabilidad en un sentido místico de la experiencia de Dios para ponerlo de manifiesto pues en su día a día. Otras figuras, bueno, de las que hablaré ahora también haré un breve repaso sobre San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Angelus Silesius o Suso y Tauler. Suso y Tauler fueron discípulos de Eckhart, pues son algunas de las figuras que se empaparon de este pensamiento y fueron capaces pues de ir más allá y de establecer una nueva espiritualidad, una espiritualidad totalmente arraigada en el cuerpo, totalmente arraigada en la presencia, a través de esta disponibilidad para poder, digamos, como muy bien decía Santa Teresa, ¿no?, para poder dar lugar a que Dios pueda, digamos, pueda habitar, ¿no?, en el alma, pueda habitar en carne, ¿no?, en el cuerpo. Bueno, dice así: Dios es un verbo que se habla a sí mismo. Y empieza con una cita de Jerónimo, el profeta de la Biblia. Dice: el Señor ha extendido su mano y ha tocado mi boca y me ha hablado. Y el comentario que hace Eckhart dice: al predicar procuro hablar de la separación y de que el hombre debe vaciarse de sí mismo y de todas las cosas. En segundo lugar, que hay que ser formado, de nuevo, en el bien simple que es Dios. En tercer lugar, que el hombre-mujer, debe recordar la gran nobleza que Dios ha depositado en el alma a fin de que consiga maravillosamente llegar a Dios. En cuarto lugar, hablo de la pureza de la naturaleza divina, cuyo resplandor es inefable. Dios es un verbo no dicho. Es un verbo no dicho. Recordemos San Juan, de los 4 evangelistas canónicos, es el más, digamos, el más esotérico,
el Evangelio de San Juan, y empieza diciendo justamente Dios era un verbo y este verbo se manifestó. O sea, Dios dijo hágase la luz y por lo tanto a través de la palabra, a través de la vibración, se produce la creación, se produce la manifestación. No, no olvidemos también la importancia que tiene, estaba pensando ahora, que tiene en Egipto, por ejemplo, la palabra, en India, pues en el Tíbet, ¿no? En distintos lugares y distintas tradiciones hablan de la importancia de la voz, hablan de la importancia del verbo y de cómo este verbo cómo crea, ¿no? Cómo es creador. Por otro lado, también decir que bueno, el maestro Eckhart, como decía, fue herético, fue un revolucionario con el que se pone, pues, o sea, yo diría que es el punto álgido dentro de la teología apofática, es el punto álgido ya que con sus sermones y con sus libros fue capaz pues esto, de poner de manifiesto la teología apofática en un sentido pleno, en un sentido que llevase a la persona que lo escuchaba, lo llevase a un lugar de no retorno, para decirlo así. Sobre lo que dice Juan XXII, el Papa Juan XXII, en el año, en una bula que dice que se denomina Inagro Dominico, dice del 27 de marzo de 1329, dice lo siguiente: seducido, en efecto, por aquel padre de la mentira, que frecuentemente adopta la figura de un ángel de luz para difundir la oscuridad tenebrosa y odiosa de los sentidos, en lugar de la luz de la verdad, este hombre, Eckhart, conducido en el error contra la verdad esplendorosa de la fe, ha hecho crecer en el campo de la Iglesia espinas y cizaña. Súper interesante, espinas y cizaña. Como aduciendo precisamente que el pensamiento del maestro Eckhart es un pensamiento baldío, es un pensamiento estéril, ¿no? Y por eso pues hace referencia a esta denominación espinas y cizaña. Esforzándose por producir cardos nocivos y espinos venenosos. Ha enseñado numerosos artículos que oscurecen la verdadera fe en muchos corazones y ha mostrado su doctrina en su predicación ante el vulgo, que asimismo ha expuesto por escrito. En la época en la que el maestro Eckhart predica, es la época, recordemos, hacía poco que había muerto San Francisco de Asís, estamos hablando de la Baja Edad Media, murió en el 1230, si no recuerdo mal, San Francisco de Asís. San Francisco de Asís se lo ha denominado como el hippie, ¿no? Un hippie de la época, un hippie que se quedaba asombrado con cualquier detalle, con cualquier pequeña demostración, digamos, de la naturaleza, ¿no? Se quedaba pues esto, ¿no? Asombrado, un poco también haciendo pues esto, así rápido, un símil con Sócrates. Sócrates, recordemos que era capaz de estar toda una noche embelecido ante la puesta del sol o con sus pensamientos, con sus cavilaciones. Pues bueno, no es, digamos, porque San Francisco de Asís no era, digamos, no era como a nivel intelectual de la misma profundidad que Sócrates, digamos que su forma de hablar o de predicar pues era de otro orden, pero bueno, haciendo este símil era como una persona que se quedaba pues totalmente embelesada por lo que estaba aconteciendo a su alrededor, ¿no? Y estamos hablando de la época en la que los papas, o sea, estamos hablando de poco tiempo después aparecerá lo que es los Borgia, el papado de Florencia, aparecerá, digamos, todo el intríngulis, ¿no? Con siglo XIII, XIV, XV, aparece, digamos, toda la corrupción, la corruptela ya con una forma descarnada del Vaticano y etcétera. Y por lo tanto, no, el Vaticano no, perdón, el Vaticano todavía no existía, el Vaticano es posterior. Bueno, anteriormente, o sea, entonces era toda la pompa, digamos, de la corruptela, o sea, a través del poder, a través del sexo, a través
de las, bulas papales, ¿no? Dirimía pues dirimía el destino de los países o de los estados emergentes de Europa. Y por lo tanto, pues esto era un poder casi absoluto, ¿vale? Y por lo tanto, era un momento en el que se dan es algo paradójico, ¿no? Por un lado, o sea, estamos hablando pues, de una corruptela pues, a nivel de jerarquía eclesiástica, pero por otro lado se da toda la sencillez y toda la austeridad, honestidad de una serie de personajes con un gran carisma que fueron los que, digamos, los que fueron capaces de salvaguardar el mensaje de Jesús, el mensaje, digamos, del cristianismo primitivo, a través de, pues esto, a través de San Francisco, a través del maestro Eckhart, de Santo Tomás de Aquino, etcétera, ¿no? Que son toda una serie de personajes que lo que hacen es poner de relieve la esencia del mensaje cristiano, del cristianismo, y ponen de relieve también la importancia de volver a establecer una comunidad de apoyo. De aquí también que aparezcan los monasterios propiamente, movimientos como el de las Beguinas, movimientos que aparecen sobre todo en los países nórdicos, Flandes, Francia, el norte de Francia, Países Bajos, Alemania, etc., ¿no? Que posteriormente dará lo que dará la revolución de la Reforma, con toda la revolución, digamos, de Lutero, que esto será pues siglo y medio más tarde del maestro Eckhart, del siglo XIV. Entonces, bueno, quería decir esto, que también quería decir pues la importancia que tiene hasta nuestros días para poder, como decía, pues establecer este puente entre Oriente y Occidente a través de esta teología apofática, de este movimiento, con el Zen, con toda la corriente, digamos, del Zen, Nishitani, por ejemplo, pensemos en Nishitani, en Suzuki, bueno, entre otros maestros, ¿no?, del Zen, cómo se ha podido establecer pues este diálogo fecundo y que a la vez también ha recogido, pues como decía, ¿no?, también la psicología transpersonal, por ejemplo, ha recogido también la nueva espiritualidad, la espiritualidad, digamos, no la New Age propiamente como en base a la superficialidad, para decirlo así, sino una espiritualidad encarnada, una espiritualidad profunda que se ha dado pues a través de la psicología transpersonal y a través del movimiento bueno, pues esto, del encuentro entre Oriente y Occidente. Y bueno, sin más, lo dejo aquí, son 18 minutos, ya si llegáis hasta aquí es casi heroico hoy día, pero bueno, espero que haya sido de vuestro interés y que os haya proporcionado, digamos, otra mirada también respecto al cristianismo y bueno, a esto, a la corriente espiritual de Occidente. Un abrazo y gracias por vuestra atención.